A continuación, daremos inicio al panel Retos de la democracia en el mundo actual, en el que tendremos el gusto de contar con dos expertos en materia de democracia que nos compartirán el contexto actual de la democracia y los retos que afrontamos como sociedad. Damos la bienvenida a Alfredo López Villarreal, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de Coparmex, que nos conducirá en este panel. También demos un fuerte aplauso para recibir a Jesús Silva Herzog Márquez, escritor, analista, político y profesor. Esa coma cambia todo. También a Eduardo Bojorges, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Cedo el uso de la voz a Alfredo López. Bien, buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas Jesús Silva Herzog y Eduardo Bojorges. Bienvenidos sean a este encuentro y este panel que vamos a llamar ahora Retos de la Democracia en el Mundo Actual. En este espacio hablaremos de la evolución y pues ahora la situación que guarda la democracia en México y a nivel internacional para dar cómo defenderla y cómo fortalecerla. Para iniciar el panel me voy a permitir leerle una breve semblanza de nuestros panelistas. Jesús Silva Herzog, escritor, analista, político y profesor, nacido en la Ciudad de México en 1965, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ha sido investigador invitado a la Universidad de Georgetown, del Woodrow Wilson Center for International Scholars, del New Scholar for Social Research y de George Washington University. Entre otros libros ha publicado El antiguo régimen y la transición en México, La idiotez de lo perfecto y 3 cuadernos de andar y ver. En 2022 publicó el ensayo La casa de la contradicción sobre los desafíos actuales de la democracia en México. Escribe regularmente en el diario Reforma y otros periódicos del país. Desde 2013 es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Bienvenido, Jesús, de nuevo. Gracias. De igual manera me voy a permitir leer la semblanza de Eduardo Bojorges, quien actualmente es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, reconocido a nivel internacional por el mecanismo de participación social en guarderías del IMSS y por la iniciativa 3 de 3. Es consejero independiente del Pacto Global de las Naciones Unidas. Actualmente trabaja en el desarrollo de algoritmos para controlar la corrupción que agrava las desigualdades. Investiga, junto con Rafael García Cebes, sobre la forma en que los gobiernos compran tecnología, especialmente soluciones de inteligencia artificial. Bienvenido y gracias a los dos por su participación. Hace unos meses, en la sesión nacional de la Comisión de Desarrollo Democrático, que me honro presidir, analizamos si en el sexenio pasado del presidente López Obrador, México había avanzado o retrocedido en cuanto a calidad de democracia. Esto, de alguna forma, medido por el índice de democracia global, de Democratic Index del The Economist. México pasó de ser una democracia con un puntaje en el 2018 de 6.2 al año pasado, 2023, a 5.1, de pasar de una democracia de alguna forma rígida a un inicio de un autoritarismo. Entonces, con esto me voy a permitir decir la primera pregunta que yo quisiera para que empezaran ustedes. En el contexto, porque este retroceso en la democracia en México también lo hemos vivido en otros países del mundo y de Latinoamérica, obviamente. Y me voy a permitir hacer una pregunta para empezar el diálogo con ustedes dos. En el contexto regional y mundial, ¿la calidad de la democracia va en descenso? Y de ser así, ¿cuáles son los retos que enfrenta? No sé quién quisiera iniciar. Jesús, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Qué gran gusto estar con ustedes y hablar de un tema que tiene una gran actualidad y que en esta semana tiene un carácter prácticamente dramático. Esta semana ha sido una semana terrible, creo yo, para la vida democrática en el mundo y particularmente en México,
Creo que ha sido una semana funesta lo que sucedió el martes pasado y me parece muy bien que empecemos hablando del contexto mundial. Si a fines del siglo XX hablábamos de una gran corriente hacia la democracia con cierta ingenuidad histórica, pensando de que ese era el camino único del futuro político de la humanidad, con esta visión de que todos los caminos terminarían confluyendo hacia las fórmulas de la democracia liberal. En estos momentos lo que vemos es una resaca democrática, una especie de nueva corriente hacia la erosión de las democracias en un primer momento, pero también una reversión autoritaria. Y creo que podríamos hablar de muchas de las causas estructurales, históricas, incluso tecnológicas, que explican esta erosión, pero creo que habría que empezar diciendo, y me parece que la elección del martes en los Estados Unidos es una evidencia muy contundente, de que si hace algunos años podríamos haber dicho que había retos a la democracia que podrían pensarse como retos circunstanciales, de que la llegada en el 2016 a la presidencia de Donald Trump era quizá un accidente histórico en la vida de los Estados Unidos, que los distintos momentos populistas en Europa, en América Latina, eran pues simples accidentes, tal vez paréntesis en el proyecto democrático. Yo creo que hay que darse cuenta que, por el contrario, son indicios de la nueva gran trayectoria histórica y política del mundo, que estamos ante una nueva era con nuevos referentes, con nuevas brújulas, y que tiene razón seguramente este gran pensador político francés Pierre Rosanvallon cuando dice que estamos viviendo el siglo del populismo. Este no es un episodio breve, no es algo que nos podamos nosotros sacudir con un éxito electoral en la siguiente jornada, sino que por el contrario estamos frente a un desafío de décadas, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos. Se siente bien regresar, y voy a decir a casa, Alfredo, porque por fortuna nos vemos con cierta regularidad. Celebro el panel anterior no solo por su composición, sino por el nombre, porque si hay algo que está aprendiendo a hacer Coparmex, y cada vez lo hace mejor, es escuchar. Y creo que esa es una clave muy importante para esos retos que vienen. Y también agradezco poder compartir este espacio con Alfredo, y voy a citar a Chucho algo que me enseñó hace muchos años. Decía Chucho que uno tiene que escribir en el periódico que uno lee. Bueno, a mí me da muchísimo gusto poder participar en un panel en el que él está, ¿no? Porque yo lo leo y me da muchísimo gusto estar aquí. Las señales de los cambios nunca vienen empaquetadas como uno quiere, ¿no? Esa es la maravilla del cambio, ¿no? Es en algún sentido inesperado y no viene empaquetado de la forma que uno quisiera verlo. Voy a compartirles algunas señales de lo que estamos viviendo, de esta crisis global, que no quisimos tomar con seriedad. Hace más o menos 20 años, The Economist le dio su portada a un personaje llamado Carlos Marx. Y si ustedes leían el editorial del Economist, ya hablaba de ciertas crisis que estaban empezando a converger. Primero, que el crecimiento económico no estaba generando empleo, y por lo tanto la ruta de la democracia liberal empezaba a fallar, porque si no creas empleo puedes crecer mucho, pero pues tienes una
un grupo social que no encuentra solución a sus problemas inmediatos. Decía también The Economist que pues, las democracias que habíamos construido eran democracias de laboratorio, palabras más, palabras menos. Los que estudiamos ciencia política llamamos esto poliarquías, ¿no? Ni siquiera decimos que son democracias, ¿no? Decimos son poliarquías porque son un conjunto de instituciones que aseguran la transición del poder de manera pacífica. Eso es básicamente lo que hacen, ¿no? Que puedas transitar de un gobierno a otro sin que haya una revuelta social o que se imponga una dictadura tradicional. Como este editorial del The Economist y esta portada, ha habido no menos de 100 señales de que lo que estamos viviendo hoy pues, se venía cocinando desde hace algún rato, ¿verdad? Piensen ustedes, no en la elección del martes en los Estados Unidos, sino en la forma absurda en que, y la califican mejor que nosotros, Alfredo, en que en Estados Unidos puedes ganar una elección sin tener el mayor número de votos. Lo vimos en la victoria de Bush contra Gore, y escucharon ustedes bien, ganó el que tenía menos votos, no el que tenía más votos por el sistema del colegio electoral. Y esa fórmula se volvió a repetir y volvió a ser una controversia y y Bush tampoco era particularmente liberal, ¿no? En su concepción del mundo, pero uno es obstinado, ¿no? Y uno quiere pensar de cierta forma, aunque te esté mandando la realidad señales todo el tiempo. Si hay una amenaza a la democracia en este momento, se llama inercia cognitiva. Queremos que el mundo se ajuste a nuestra cabeza y no al revés. Rusia, desde hace muchos años, no solo con Putin, nunca fue una democracia liberal, nunca, ¿sí? Europa del Este, en toda la transición al libre mercado, no construyó regímenes democráticos avanzados. Polonia acaba de terminar una pesadilla de gobierno. Ucrania está entrando en una pesadilla de gobierno y aunque pueda uno simpatizar con Ucrania respecto a Rusia, Zelensky no es un demócrata, ¿verdad? Y si se van a Georgia van a encontrar lo mismo. Y si visitan África subsahariana, también yo tengo la fortuna de trabajar en 108 países y normalmente recibo un WhatsApp, lo voy a decir como me lo ponen, ¿no? Eduardo, you have happy problems, ¿sí? Yo vivo en Yemen, yo vivo en los territorios ocupados de Cisjordania, yo vivo en Israel, la semana pasada volaron nuestra oficina de Transparencia Internacional. Entonces, no es para relativizar el caso de México, sino, Alfredo, para ir al fondo de tu pregunta. Las señales estaban ahí desde hace mucho tiempo y no quisimos verlas. La resiliencia es un arma de dos filos. Uno cree que aguantar lo hace a uno fuerte, pero cuando te sientes muy orgulloso de aguantar, terminas tolerando lo que sea. Y te adaptas, y te adaptas, y te adaptas. Esta no es una crisis que empezó en los finales del siglo XX, las señales estaban ahí y nos costó mucho trabajo verlas. Agrego un componente más que hemos platicado, Alfredo. Cada vez que piensen ustedes en Singapur, voy a hacer un ejercicio como de mago, ¿no? Porque conozco a varios de los presentes, ¿no? Y sé cómo exaltan las virtudes de Singapur, ¿no? Si les ha tocado estar en alguna sobremesa donde Singapur está increíble, no sabes, todo funciona. Singapur no es una democracia, ¿verdad? Tenemos también una fascinación por el autoritarismo. Nosotros, Nosotros. No la hacemos consciente porque tenemos
valores democráticos declarados, pero nos fascina. Nos fascina. Piensen en Singapur y la próxima vez que estén en una sobremesa y alguien les diga, es increíble, solo háganles una pregunta. ¿Tienen un artículo equivalente al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a todo mundo a que se apliquen los derechos humanos? No, pues es Singapur. Lo que queremos es que esté padre, no que haya derechos humanos. ¿Sí? Creo que ese es el otro síntoma de esta crisis. Más de 90% de aprobación a la intervención de las Fuerzas Armadas en México. Y tú citaste el indicador duro, déjame poner el más duro. La OCDE acaba de lanzar un informe sobre confianza en el gobierno, en el mundo. ¿Dónde creen que está México en términos de confianza en el gobierno? Esta es otra de mago. Pensaron que está abajo, ¿verdad? Está junto a Suiza. ¿Sí? Las señales están ahí, somos nosotros los que no queremos verlas. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, ¿qué quisieras agregar algo? Es que me parece que lo que plantea Eduardo es muy interesante, creo que es crucial para enmarcar el debate sobre los desafíos de la democracia contemporánea, que tiene que ver con esta gran seducción de los regímenes que tienen la capacidad de resolver rápidamente los problemas sin andar perdiendo el tiempo en discusiones y sin esas cosas estorbosas que son los procedimientos, el discurso de los leguleyos, etc. Y creo que eso es algo muy, muy relevante que nos convoca, Eduardo, a considerar con mucha objetividad, con mucha honestidad, que es la construcción de una legitimidad distinta. Estamos frente a fenómenos políticos en el mundo que han reconstruido la legitimidad a partir de criterios que no son los que teníamos esperados en ese manual del fin de la historia, del fin de la Guerra Fría, en donde había un gran camino en donde íbamos a confluir todos. Son regímenes que se muestran por muchos espacios como regímenes muy eficaces. Dices tú, el caso que podríamos decir es minúsculo de un barrio grandote que es Singapur, pero podríamos decir de los países más poblados del mundo que tampoco tienen coordenadas democráticas en el sentido más tradicional, que serían China y la India. Y esto creo que es un enorme desafío político, pero también intelectual, porque hemos estado bajo la idea de que la legitimidad parte de un talante escéptico, crítico, en donde podemos nosotros confiar en un gobierno siempre y cuando estemos vigilándolo, tengamos amarres para que no puedan hacer con el poder lo que quiera, que no haya espacios para la arbitrariedad. Lo que estamos viendo es que hay un gran anhelo colectivo, lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos, de una mano fuerte que no pierda el tiempo y que resuelva autocráticamente los problemas. Y en ese sentido concluye un poco la provocación de Eduardo, es hacer un cuestionamiento a nosotros mismos con nuestras expectativas, exigencias de lo político. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahí viene pues lo que ustedes están diciendo ante estos nuevos regímenes democráticos que estamos viviendo y que pues la verdad no teníamos acostumbrados a estar padeciendo. ¿Qué podemos nosotros como empresarios, como Coparmex, hacer para fortalecer la democracia ante estos nuevos regímenes que estamos viviendo aquí en México? No, primero lo que dijeron en el panel anterior, ¿no? Escuchar. Para quien no lo sepa, el expresidente López Obrador es un fanático de las encuestas. No de las encuestas que no le convienen, ¿verdad? Pero de las encuestas y de los grupos de enfoque.
cada vez que ustedes ven una presentación que parece, ¿cómo la llamaríamos coloquialmente? ¿Chafa? Pasó por muchos grupos de enfoque, ¿verdad? Está pensada desde la escucha, aunque le guste el uso del micrófono, ¿verdad? Pero la construcción política empieza en la escucha y en entender qué es lo que te está pidiendo realmente el electorado. ¿Qué nos está pidiendo el electorado? Primero, que los escuchemos, ¿verdad? No que les traduzcamos nuestro mensaje en el libro banquero, ni que le pongamos chido a las cosas para adaptarlas a ellas, que escuchemos. Y están hablando con mucha claridad. Ustedes tienen una maravilla. Imagínense nada más en este salón la calidad y la cantidad de intel que hay. Los datos de Alejandro, ¿no? Los datos de amigos que tienen empresas, ¿no? De productos de consumo. Es una cantidad de inteligencia social acumulada que te está mandando claras señales, ¿verdad? No estoy diciendo que renunciemos, Chucho, porque ni tú ni yo vamos a hacerlo, a nuestros ideales democráticos en sus vertientes participativa, directa. Digo, el último experimento de democracia directa al país aparece hasta en el currículum, ¿no? 3 de 3. Pero sí creo que tenemos que aprender a escuchar. Empresarios, sociedad civil y todos los demás. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil escuchar. Porque las personas no nos dicen lo que nosotros queremos escuchar, o peor, porque lo hacen, ¿verdad? Y están pensando realmente otra cosa. Y buscan complacernos, y buscan quedar bien, y empezamos todos con la frase, no es crítica, no es crítica, ¿sí? Es una observación atenta. Yo creo que tenemos que aprender a escuchar y va a ser difícil, es un proceso bien complicado. ¿Quieren claves sobre la escucha? Pregúntenle a las mujeres que están en este auditorio, porque desde el feminismo ha habido una crítica puntual y permanente a los oídos sordos del poder. Y no las hemos escuchado, pero tampoco sabemos escuchar. Ahí hay una clave para el sector empresarial. Otra muy rápida. Me decía un buen amigo empresario que sí pintan el Producto Interno Bruto, o sea, esos son poquitos. Me decía, no entiendo qué es ese bicho de la sociedad civil. Y me lo dijo con un candor que le agradezco, porque sería muy fácil otra vez exaltarla, ¿no? Y decir que la sociedad civil es una fuerza transformadora. Esto es la sociedad civil. Todo lo que no es gobierno es sociedad civil. Por motivos analíticos separamos al sector privado para decir que es un bloque, pero está dentro de la esfera de la sociedad civil. No tiene que ir a la sociedad civil porque es sociedad civil. La gran diferencia es la palabra pequeño, una palabrita que le pusimos al final hace 20 años a la sociedad civil, que es nuestro talón de Aquiles. Cuando decimos sociedad civil organizada. En un momento autoritario y en un momento de construcción de legitimidad desde una base social real o imaginaria, pero perdónenme si hay que escuchar a los viejos maoístas que decían, organícense, ¿verdad? Y organizarse es difícil. Yo estoy en Coparmex, ¿verdad? Ustedes saben lo complejo que es organizarse para actuar, para tomar una decisión consensada, para fijar una postura. Y miren que ustedes son el buque insignia, ¿no? De tomar una postura pública ante lo que no creen que le conviene a la República. Pero saben lo difícil que es organizarse. No es fácil. No es fácil porque siempre hay alguien que usa mucho el micrófono y que hace que los demás se callen en una comida.
porque las voces sensatas normalmente no son las que dominan la conversación. Porque los salmones, Alfredo, ¿no? Me precio de que me hayan llamado varias veces salmón, voy contracorriente. Los salmones, a lo mejor en la metáfora no hemos entendido cuál es su propósito. No es ser contreras, ¿verdad? El salmón va a desovar. Ese es su propósito. Va contra la corriente para desovar, para generar vida, para abrir nuevas posibilidades, para hacer creatividad. Entonces, siempre que vean a alguien muy callado en una reunión, pregúntenle. Es probable que tenga la clave y la respuesta en muchos temas. Siempre que encuentren a alguien que calla a todos los demás porque es muy bueno y muy radical y muy hábil, y desconfíen un poquito. Y retomo una cosa que creo que es otra clave, ya la hemos compartido en una reunión de la Comisión de Desarrollo Democrático. Duden siempre del candidato o candidata que les diga sí a todo. Si les dice que sí a todo, es parte de esta ola autoritaria. Ese que les dice apruebo los 130 puntos que me pidan, no le importan los 130 puntos, ¿verdad? Esa es la ola autoritaria. ¿Quieres agregar algo, Jesús? También me pareció muy estimulante el planteamiento de la mesa anterior, porque en efecto, incluso en términos de nuestro vocabulario, escuchamos todo el tiempo la reflexión sobre el habla, pero incluso la palabra la escucha es extraña, no estamos habituados a escuchar la palabra escucha. Coincido con la invitación de Eduardo, es muy importante tratar de ir en contra de los caparazones que nos envuelven en estos momentos, que nos encierran en nuestras certezas, en nuestro prejuicio. Pero inevitablemente, habiendo respaldado este subrayado de Eduardo sobre la escucha, creo que el complemento es el habla. Y aquí creo que lo que es muy importante es, en primer lugar, la reivindicación de la naturaleza pluralista de lo que hay en este salón, de lo que vemos y de lo que imaginamos contra estos focos tan pesados. Es muy importante esa organización que de pronto encuentra el elemento esencial, que es el punto que unifica la diversidad, pero también me parece indispensable que en un foro tan valioso que expresa pues la diversidad demográfica, económica, cultural de nuestro país, haya esas expresiones de lo diverso. Y ahí, digamos, jalando la noción de esta noción que se volvió muy de moda en algún momento, que fue uno de los enemigos favoritos del gobierno anterior, la sociedad civil, a la que se le ponía comillas como una especie de impostor frente al sujeto auténtico que era el pueblo. Me parece que lo que es importante es, y la contribución del sector empresarial es gigantesca, es en la construcción de la organicidad social. El autoritarismo tiene el camino despejado cuando frente al poder autoritario, autocrático, hay una sociedad atomizada. Frente a esa sociedad atomizada puede efectivamente imponerse un régimen autocrático, despótico, con una decisión implacable, puede derruir cualquier resistencia. Cuando existe en las organizaciones vecinales, cuando existen organizaciones de padres de familia, cuando hay
núcleos que proveen información confiable a la sociedad, cuando hay grupos, cuando hay núcleos que tienen una agenda concreta, que no solamente denuncia, sino también propone, ofrece salidas, está en contacto con otras organizaciones mundiales, tenemos nosotros ese basamento, no lo diría de resistencia, sino de recreación de la pluralidad democrática. Y no hay en el país ningún otro sector que pudiera ofrecer mejores pistas de oxigenación de la vida pública que el sector empresarial, que expresa en su presencia en la tierra, en el espacio físico del país, lo que puede ser esta vivencia pluralista de México. Muy bien, muchas gracias. Déjame poner un acento nada más. Sí, porque claro, me encanta. adelante, sí. Nos cuesta trabajo la pluralidad, ¿no? Hay que reconocerla, pero creo que Chucho marca muy bien algo que es una clave de la elección en los Estados Unidos. La pluralidad no es el individualismo. Si hay algo de lo que pecó el Partido Demócrata, es de tratar de hacer soluciones para unas identidades únicas, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros es único y al mismo tiempo es estadísticamente normal. Pero ese wokeness, esa idea, ¿no?, de que vas a construir una solución específica para un individuo que es afromexicano, pero tiene el cabello teñido de rubio y al mismo tiempo es de altura media, pero le gusta. Eso no es el pluralismo. Y por eso creo que es tan importante la clave que está planteando Chucho. No es la diversidad. Se reconoce la diversidad, pero si no hay organización social, colectiva, no tiene poder. La suma de individuos, perdónenme, Adam Smith, todo el mundo lo sabe, espero que ustedes también. Adam Smith estaba profundamente equivocado. La suma de los beneficios individuales no da el beneficio colectivo. Por eso John Nash tumbó a Adam Smith, porque necesitas hacer dos ecuaciones al mismo tiempo, lo que me conviene a mí y lo que nos conviene a nosotros. Pero no es el individualismo, ¿no? Porque sé que no lo dijiste así, Chucho, pero los demócratas estaban obsesionados por encontrar cómo llegar a ese individuo, mientras que el otro les dijo: ustedes son una masa, no se preocupen, yo los voy a salvar. Por eso la organización es una palabra tan compleja y desde la diversidad todavía más, ¿no? Ahí hay un puente, me parece crucial en este acento del pluralismo. Cuando estamos platicando de los retos de la democracia, también hay que darnos cuenta de que la amenaza es esa amenaza doble quizá de la atomización social, este criterio hiperindividualista, pero frente a esa amenaza está la de la pintura maniquea de la polarización. Hay unos contra otros. Somos estos que estamos en este bloque contra ellos que son la antipatria, que son los enemigos del pueblo, que son los enemigos de la nación. Es muy importante, creo yo, y me parece que en estos momentos en que se abre el escenario de una nueva administración, que se salga de la dicotomía a la que nos exige inevitablemente un proceso electoral y que haya todos los esfuerzos posibles para salir digamos, no morder ese anzuelo, siguiendo la idea del salmón, no morder el anzuelo de la dicotomía, de la polarización de unos contra otros, y por lo tanto, si estás en ese bando, no tengo el menor interés en saber de ti ni hablar contigo, ¿no? Sí, muy interesante todas estas reflexiones y sumando un poquito más a lo que decías, Eduardo, sobre la escucha. Creo que nosotros también, de reconocerse como empresarios, nos ha faltado escuchar a nuestros colaboradores, hablar más del tema de la democracia, porque siempre hemos estado abocados a resultados económicos en las empresas.
Siempre pues nuestras prioridades son los indicadores económicos, pero eso tiene que cambiar porque el resultado de la democracia actual que tenemos en México y en muchos países es porque pues nosotros como empresarios, como líderes, como personas que podemos influir en nuestros colaboradores, nos hemos abocado a hablar del tema abiertamente. Históricamente nunca se acostumbraba en las empresas a hablar de la democracia, de la participación ciudadana, nunca se habla de eso y eso ha provocado lo que tenemos y el resultado de hoy en día, ¿no? Entonces, sumado a eso, ¿no? Y bueno, voy a empezar ahí a leer algunas de las preguntas en tema de redes sociales. ¿Qué papel han jugado? ¿Han fortalecido la democracia? ¿La han debilitado? ¿Y cómo podemos aprovechar mejor las redes sociales en el tema de la democracia? Voy a tratar de hacer una conexión de esta pregunta con el principio de la democracia liberal. Alfredo, a Chucho, a mí, a muchos de los que estamos aquí, todos decimos, la libertad de expresión está en riesgo. ¿Sí? ¿Han escuchado, leído alguna columna? ¿Han escuchado, no? Ahora piensen, desde la perspectiva de las redes sociales, si la población cree que hay un problema de libertad de expresión. Publican lo que sea. Tienen una sensación de libertad que nunca habían tenido, ¿verdad? Tiene cada uno en su dispositivo celular la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Y publicas y dices lo que sea. Es más, hay cosas de las que no sé cómo me enteré, ¿verdad? O sea, me hubiera encantado no saber que fulanito de tal desayunó en Criollo, en Oaxaca, y que, ¿sí? Entonces, ve la tensión que abre esto, ¿no? Porque mientras nosotros decimos hay una crisis en la libertad de expresión, población abierta dice, nunca he gozado de tanta libertad como ahora para decir lo que quieran. Voy a otro tema de las redes sociales. Me dedico desde hace algunos años a defender el derecho a saber de las mexicanas y los mexicanos. Voy a usar el nombre clave, transparencia, ¿no? Entonces, mientras nosotros decimos en estos paneles, está en riesgo la transparencia, se va a acabar, ¿no?, el 14 de noviembre con la discusión de los organismos constitucionales autónomos. Y sí, hay una amenaza, ¿eh? En redes sociales interpretan la apertura como transparencia. No en términos de Popper, pero en términos de apertura de la información tenemos gobiernos muy abiertos. Dan la cara todos los días, enfrentan preguntas de un grupo de periodistas, unos más afines, de cuando en cuando, ¿no?, unos que no lo son. La opinión pública no cree que haya un problema de información del gobierno. Cree que hay apertura, ¿verdad? Porque dan la cara y porque tienes que ver el minuto o 1:34 para llegar al tema que te interesa, ¿verdad? En el YouTube, ¿no? Hay lo contrario, hay una infodemia, hay un exceso de información que ya no podemos decodificar. Entonces, mientras nosotros pensamos desde las estructuras liberales y democráticas en ciertos derechos que se ejercen de ciertas formas, las redes sociales las han cambiado y las personas creen que están ejerciendo esos derechos, ¿sí? Puedes dirigirte al general secretario de la Defensa Nacional en Twitter, ¿verdad? ¿Es más difícil ejercer el artículo, es octavo, el derecho de petición? Es más difícil ejercer el derecho de petición, no irte a parar a Palacio Nacional con tu escrito y luego judicializarlo si no te responden, ¿verdad? Entonces creo que las redes sociales nada más son herramientas, pero el efecto que han generado es de que estamos en un sistema mucho más libre, mientras nosotros creo que vemos señales claras de un sistema más autoritario. Esa paradoja, si no le entramos, lo que vamos a seguir es abriendo la brecha entre la opinión pública y lo que pensamos. Por eso aquí pensamos que México tiene baja confianza en el gobierno,
y cuando cruzas a opinión pública resulta que tiene muy alta confianza en el gobierno, ¿sí? Me encantan las redes sociales y al mismo tiempo me parecen fastidiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen mucho más difícil nuestro trabajo. Explicar esos derechos, traducir qué pasó en la corte, explicar, no poner en el libro vaquero ni hacer una infografía, no hagan una infografía para explicar lo que pasó en la discusión de la corte de la otra semana o qué significa la supermayoría, porque no va por ahí, no es un ejercicio de simplificación, es un ejercicio de empatía, escucha y comunicación, es de ida y vuelta, ¿no? Ellos creen, bueno, no sé si ellos, para no caer en la trampa y morder el anzuelo, el nosotros más amplio cree que estamos en un momento de más libertades. Y el nosotros que está alrededor de esta mesa siente que está en un momento más autoritario. ¿Cómo nos reconciliamos? ¿Cómo hacemos las membranas porosas para que ambas partes entendamos que, por cierto, no tenemos y cierro con esto, Alfredo, no tenemos noción de algo muy sencillo? Nadie tiene el monopolio de la construcción de la República, ni siquiera el gobierno. Todos podemos construir la República todos los días, solo que hay que hacer membranas porosas y no es fácil. Pero esa república, Eduardo, que es en términos etimológicos lo que nos es común, aquel espacio en donde estamos todos alojados, en donde podemos dialogar, sí tiene un reto extraordinario en la herramienta, ¿no? Dices, las redes sociales son herramientas que pueden servir para una cosa o para otra, pueden ser extraordinarios para la movilización de la protesta, pueden derribar gobiernos, pueden comunicar intereses de una manera que era inimaginable, tener esta interlocución muy directa con las grandes autoridades, los famosos, etcétera. Pero en este momento yo creo que hay que darnos cuenta que pone en cuestionamiento los basamentos del ecosistema democrático. En primer lugar, porque hacen enormemente difícil el asentamiento de las referencias esenciales de la verdad, ¿no? En donde podamos, desde luego, ventilar las opiniones, las críticas, la confrontación de ideas, de visiones del mundo, pero que sepamos concretamente qué horas son, hace calor o hace frío, hubo devaluación o no. Y me parece que las redes sociales son un instrumento que hace que todas esas cosas sean, a mí me late que hace frío o que hace calor. En ese aspecto, una democracia que no tiene un acento de verdad, no tiene elementos para hacer el cuestionamiento esencial de la vida democrática. Las redes sociales, que en algún momento pensamos que sería un foro, es con mucha frecuencia un contingente de linchamiento. Es enorme difícil el diálogo en el espacio de las redes sociales. Creo que todos hemos tenido esta experiencia de lo venenoso que puede ser ese espacio, porque son espacios que cancelan la mirada del ojo al otro ojo, que es una experiencia que nos humaniza. Cuando yo veo a alguien a los ojos con el que no estoy de acuerdo, puedo decir, estoy en desacuerdo, pero ahí hay una persona, hay un ser humano, está respirando, está tomando agua, tiene parientes. Si yo veo esa referencia en la pantalla, tengo el permiso de odiarlo y de decir cosas atroces que jamás
le podría decir en persona. Entonces, hay una amenaza al diálogo en estas tecnologías que refuerzan nuestro prejuicio, que nos radicalizan en nuestras convicciones y que nos hacen pensar que el otro es un monstruo. Y por el otro lado, la tercera conspiración de las redes sociales contra la democracia me parece que tiene que ver con la dimensión temporal de la política, con la dimensión de la indispensable mediación que debe haber en el espacio de la política, porque hay en las redes sociales esta sensación de una retribución inmediata de lo que uno está buscando, diciendo, encontrando la recompensa en esa respuesta inmediata. Y entonces creo que lo que pone en duda este espacio de las redes sociales es el sitio de la verdad, la posibilidad del diálogo, y también esta plataforma común que a fin de cuentas nos dan las instituciones compartidas, ¿no? Muchas gracias. Me voy a permitir, gracias Jesús, me voy a permitir leer varias preguntas a la vez para ir agilizando un poquito. ¿Cuál es el papel de la transparencia en la recuperación de la confianza en las instituciones democráticas y cómo se puede impulsar un cambio real en este tema? Otra pregunta es: ¿cuáles serían los principales retos para lograr una democracia participativa en México y qué acciones se requieren para enfrentar esos desafíos? Y yo agregaría, sobre todo en el tema de la participación ciudadana para jóvenes, ¿qué podemos hacer para llegarles a los jóvenes para que participen más? Y por último, ¿existe hoy un verdadero y efectivo contrapeso? Esas serían las preguntas. No sé, Jesús. Si pues, a ver, intento reacciones rápidas. Probablemente no alentadoras, pero rápidas. Primero, asumamos que los jóvenes están hiperorganizados y están participando, pero no participan de la forma en la que nosotros creemos que debe hacerse la participación. Arma de dos filos, Chucho, de una vez me adelanto, ¿no? Sí, de pronto que identifiquen como molesto o indigno que un joven conductor en una privada golpee a un guardia joven, ¿no? De forma prepotente. Y de pronto viene esta organización social, ¿no? Y empiezan a rastrearlo, y quién es él, y quién es el papá, y si el papá debe impuestos, y dónde estudia, y que lo echen de la escuela. No, es una turba, es justicia por propia mano, una cosa muy compleja sociológicamente hablando, pero están activos, ¿sí? El caso todos lo conocemos, es un caso que ocurrió en Puebla. La familia tuvo que moverse a Estados Unidos, y en Estados Unidos otro grupo de jóvenes empezó a indagar y dijeron: estos son los que no pagan los contratos, los que son deudores, no hagas negocios con ellos, ¿no? Este muchacho es un ampón que golpea a un guardia joven de seguridad por ser joven. Por eso no idealizo la herramienta, ¿no? Porque la herramienta tiene una naturaleza más compleja, pero están organizados políticamente. No como a mí me gustaría que se organizaran, ni alrededor de mi causa, pero eso no significa que no estén organizados. Y creo que ahí hay algo de desdén y condescendencia en nuestra parte, diciendo: si no te organizas como yo creo, entonces no es participación social. Aguas, ¿no? Ahí podemos estar cometiendo otra vez un error de inercia cognitiva. Antes, en el llamado salón de espera o de ajuste de tiempo, le conté a Chucho algo que me emocionó mucho. Yo eché a andar una organización de jóvenes hace 30 años, sería un error seguir ahí, pues si hubiera sido como líder de las juventudes del PRI, ¿no? Pero ayer celebramos 30 años en la noche, y quien coordina hoy los esfuerzos de este grupo de jóvenes no pidió la palabra para dar un mensaje por los 30 años. Nos pidió un minuto, sacó de la caja del estuche su violín
y se puso a tocar. A mis maestros eso les habría parecido la antípoda de la participación ciudadana y el liderazgo. Y esta jovencita de 20 años mantiene un grupo activo, deliberante cada martes por la noche, discutiendo los asuntos públicos del país, y no expresó una sola palabra y ejerció una forma alterna de liderazgo. A lo mejor tenemos que pensar que la participación está, pero no está donde nosotros creemos que debe estar. Creo que el reto es desde el reconocimiento, y aquí les pido un favor, si quieren, hablando de la escucha, si pueden deshacerse de una palabra de nuestro vocabulario, quiten la palabra empoderar. Solo una. Es terrible la idea de que yo voy a empoderar a alguien. Yo reconozco su poder, pero no hay tal cosa como el empoderamiento. El poder es intrínseco a la persona y a sus derechos. La forma en la que se expresa puede variar y en la que se articula también, y las causas. Yo no puedo empoderar a esta joven, ¿verdad? Primero porque no toco el violín, y segundo porque no me imagino, aún haciendo todo el esfuerzo analítico, qué es vivir en el momento que ella vive esta nación, sabiendo que se acabó el bono demográfico, que vamos a ser un país de viejitos muy rápido, antes de lo que nos hubiera gustado aceptarlo, y empezando por uno, ¿verdad? Ya llevamos ventaja, pero además que están enfrentando retos que nosotros no concebíamos. A mí me costó mucho trabajo que Roger Bartra me publicara mi primer artículo en la jornada semanal, ¿verdad? Meses de espera. Ellos pueden tocar el violín y seguramente está circulando el video entre los amigos de su comunidad. ¿Quién es mejor? No lo quiero relativizar, ¿no? Porque sí creo que la verdad ordena conversaciones. Pero a lo mejor lo que tenemos es que reconocer que hay formas alternas de ejercer el liderazgo. Y que ese liderazgo no parte de mi empoderamiento, sino de la existencia misma de la persona como sujeto de derechos. Ese es su poder. Me gustaría entrar en esto que me parece muy brillante que nos comparte Eduardo, y quizá cuando vemos la palabra democracia siempre hablamos de cosas muy grandilocuentes, episodios con gran dramatismo como el de la elección del pasado martes, y pensamos en estos edificios del Congreso, del Poder Judicial, que son columnas esenciales de cualquier democracia, pero a fin de cuentas esta capacidad de hacerse dueño del destino común tiene que ver con asuntos que tendrían que ser mucho más cotidianos. No es el episodio del voto, no es exclusivamente la decisión de una institución parlamentaria, sino tiene que ver con la capacidad de tomar en colectivo nuestras propias decisiones. Y ese creo que será el reto hacia adelante, porque en términos de una de las preguntas que nos planteabas hace un momento, en términos de contrapesos, me parece que en nuestro país murió el último el martes pasado en el espacio institucional. México ha perdido las referencias de poder independiente que podrían exigirle cuentas al nuevo régimen. Si van a cultivarse los contrapesos, tendrán que ser en germen en otros espacios que creo que tienen que ver con el foro en el que estamos en este momento. Muchas gracias. Y bueno, a lo mejor una última pregunta. ¿Qué futuro le espera a la democracia en México basado en la nueva reforma judicial y la supremacía constitucional? ¿Qué nos espera para la democracia en México? Para tratar de animarnos.
porque sí fue un martes complicado, ¿no? Levantarse el miércoles tuvo su mérito. Invitaron a Arno, que es un historiador, y no puedo dejar de pensar en Jacques Le Goff y los grandes historiadores que trabajaron la Edad Media. Sé que la idea de la Edad Media es que es un periodo oscuro, ¿no? Difícil, pero es el momento de mayor creatividad que ha tenido el mundo. Porque sin Edad Media y creatividad no habría habido Renacimiento, ¿verdad? Alguien tenía que poner las piezas, cuestionar los saberes, ¿no? Y decir, oigan, tal vez el mundo no gira alrededor nuestro, ¿no? Tal vez nosotros giramos alrededor del sol. Pagó un costo alto el compañero, ¿no? Por oponerse a la verdad autoritaria de la época. Pero la verdad es que va a ser un momento de mucha creatividad, Alfredo. Mucha. Yo creo que estamos discutiendo cada vez cosas más interesantes como país. No quiero caer en la trampa, ¿no? De que ahora hablamos del Poder Judicial porque hubo una reforma, ¿no? Que también es, mira lo que ha logrado el presidente y la presidenta, ¿no? Que nos interesemos por cosas que dábamos por sentado. No voy por ahí. Todo periodo oscuro es un periodo de muchísima creatividad. Que no se nos olvide que el papá de mi maestro, Federico Reyes Heroles, concibió la reforma del 77. ¿Quién era presidente? ¿Sí se acuerdan quién era presidente en el 77? Digo, personajes oscuros y carismáticos, pues ese, ¿verdad? ¿Y dónde la concibió? ¿En la academia? No, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y a las 7 de la noche entraban por la puerta los líderes de la oposición ilegal. Ilegal, no la oposición legal. Que por cierto algunos están ahora en la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? En un momento oscuro como pocos, hubo un momento de mucha lucidez. No me gusta el momento en el que estamos, no quiero celebrarlo, porque no creo que sea un buen momento para el planeta. I have happy problems, pero tampoco me fascinan. Pero sí es un momento de muchísima creatividad. Dense la oportunidad de ejercer ese precioso derecho humano, el ser creativos. Gracias. Yo francamente nunca he sentido este deber de ser optimista. Yo siento que hay una responsabilidad de encarar las cosas y me parece que estos son momentos muy oscuros. Y creo que estamos iniciando un invierno político que puede ser muy largo en nuestro país. Lo que ha pasado en este último año furioso en términos políticos, lo que se anuncia para las próximas semanas es francamente catastrófico en términos de la salud democrática, institucional, del pluralismo mexicano. Creo que sí debemos prepararnos para momentos muy complejos y muy hostiles para la discrepancia. Y quienes pensamos que en la disidencia, la discrepancia, la controversia está la oxigenación de la vida pública, creo que estamos ante territorios muy complejos porque en efecto estamos ante un cambio de referencias que nos obliga a reconsiderar cosas que dábamos por sentadas. Al mismo tiempo, sí creo que lo que ha cambiado en México en los últimos 20 años
tiene que ver con la densidad social de nuestro país, con la generación de polos independientes de inteligencia crítica que necesitan ser los bastiones de esa nueva creatividad de la que habla Eduardo. Y en ese sentido, el periodo que me parece extraordinariamente desafiante de una estructura que parece una aplanadora que arrolla todo lo que está a su paso, pues me parece que sí necesita encontrar y que va a encontrar estos espacios de autonomía crítica y de inteligencia independiente que serán pues las referencias del futuro para México, ¿no? Bien, pues muchas gracias a los dos por su participación. Los invito a seguir pues de alguna forma fortaleciendo la democracia. Y de nuevo, gracias por haber asistido a este panel. Muchas gracias a los dos. Agradecemos a nuestros ponentes y moderador por esta participación. Y agradecemos a Rosa Marta Abascal, vicepresidenta de Desarrollo Democrático, para darle su reconocimiento.